Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con sucesiones de funciones y en este vídeo número 6 vamos a ver un vídeo dedicado a la condición del supremo. La condición del supremo nos dice que debemos de calcular el límite cuando n tiende a infinito del supremo de la diferencia de la función f sub n de x menos f de x. Y ese límite, si nos da 0, podremos asegurar que la sucesión de funciones f sub n converge uniformemente a una determinada función. Pues vamos a ver la explicación y un ejemplo muy sencillo, aclaratorio, totalmente resuelto. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Bien, condición del supremo. Una sucesión f sub n converge uniformemente en el intervalo o el dominio D, vamos a llamarlo D, podríamos llamarlo de cualquier otra forma, si cuando nosotros calculamos el límite, cuando n tiende a infinito, del supremo de la diferencia de f sub n de x menos f de x, nos da 0. Si ese límite nos da 0, entonces podemos asegurar que la convergencia de esa sucesión de funciones es uniforme. Para ello, primero tenemos que calcular la función f de x a la que tiende la sucesión de funciones, y ello nos llevará, lógicamente, a averiguar la convergencia puntual, que será el primer paso que debemos de realizar, ver si converge puntualmente. En definitiva, ver si la sucesión converge. Y esto se tiene que cumplir para todo x perteneciente al intervalo D. ¿Vale? Entonces nosotros estableceremos un determinado epsilon y para todo x, con ese determinado epsilon, a partir de un determinado n, pues todas las funciones que forman parte de la sucesión estarán dentro de ese epsilon. Bien, entonces tenemos que calcular el supremo de la diferencia de f sub n de x menos f de x. El supremo es el valor máximo de la diferencia de funciones. Entonces, considerando la diferencia de funciones f sub n de x menos f de x en valor absoluto, entonces tenemos que calcular la primera derivada e igualarla a 0 para encontrar el valor máximo, es decir, estamos calculando máximos y mínimos. Tenéis que recordar simplemente el criterio de la primera derivada y en alguna ocasión posiblemente de la segunda, para poder determinar si es un máximo o es un mínimo. Es muy sencillo. Simplemente tenemos que hacer una diferencia de funciones. Muy bien. Entonces, cuando ya tengamos la diferencia de funciones, tenemos que calcular su derivada e igualarla a 0. Y entonces vamos a sacar el máximo x. El máximo, por regla general, siempre va a ser una sucesión a sub n o a de n, una sucesión de números. Por lo tanto, nosotros, una vez tengamos ese número o esa sucesión de números, tendremos que sustituirlo en la diferencia de funciones donde pone x y después hallar el límite de ese valor, que será el límite del supremo o el límite del máximo. Entonces se evalúa el valor máximo x igual a alfa de n en la sucesión f sub n de x y se saca el límite cuando n tiende a infinito del supremo de f sub n de x menos f de x. Realmente tenemos que valorarlo en f sub n de x menos f de x. Aquí me ha faltado poner menos f de x. Si da 0, la convergencia es uniforme. Y entonces nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera. Si el límite, cuando n tiende a infinito, de la diferencia de funciones f sub n valorado en la sucesión alfa de n menos f valorado en la sucesión alfa de n nos da 0, entonces podemos decir que la sucesión de funciones converge a f de x, sea f de x la función que sea, y vamos a estar seguros de qué función es porque lo habremos sacado en la convergencia puntual. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar la función sencilla f sub n de x igual a x partido por n. Muy sencilla, porque esto nos permitirá establecer los conceptos o asentar los conceptos de una manera bastante clara. Bien, vamos a estudiar primero si esta sucesión de funciones
converge puntualmente. Para estudiar la convergencia puntual de una sucesión de funciones, simplemente tenemos que hallar el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de funciones. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de x partido por n. Este límite es muy fácil de averiguar. Ya sabemos que va a ser 0. Pero si lo resolvemos aplicando las técnicas de resolución de límites, podemos poner que es el límite cuando n tiende a infinito y dividimos por el valor, la potencia máxima de n, que en este caso es 1. Entonces x partido por n dividido n partido por n. Esto de aquí arriba tiende a 0 y esto de aquí abajo tiende a 1. Por lo tanto, 0 dividido entre 1 da 0. Por lo tanto, el 0 este es la función a la cual converge la sucesión de funciones. F de x es igual a 0. Tener en cuenta que no estamos hablando del valor 0. Estamos hablando de que la función f de x es el valor 0. En este caso concreto sería todo el eje x. Muy bien. Entonces podemos asegurar que converge puntualmente a f de x. Aquí nos ha dado 0, pero nos hubiera podido dar cualquier función de x, dependiendo ya de la sucesión de funciones. Perfecto. También lo podemos ver de la siguiente manera. Fijaros. Si nosotros hacemos la resta de f sub n de x menos f de x en valor absoluto, la definición de convergencia nos dice que esa diferencia, si es menor que epsilon, significa que la sucesión converge. No nos dice si converge puntualmente o si converge uniformemente, pero nos dice que converge. Entonces, esto implica que si nosotros sustituimos donde hay f sub n de x, x partido por n, y le restamos f de x, que lo hemos sacado aquí, que vale 0, x partido por n menos 0 tiene que ser menor que epsilon. Epsilon, ya sabéis, es la franja que tenemos que establecer y a partir de un determinado n todas las funciones tienen que caer dentro de esa franja. Podéis repasaros el vídeo de sucesiones de números para ver claramente qué significa este epsilon. Esto implica que, ya quitando el 0, el valor absoluto de x partido por n tiene que ser menor que epsilon. Por lo tanto, de aquí sacamos que x es menor que n por epsilon. Y de aquí sacamos que n es mayor, tiene que ser mayor que x partido por epsilon. Es decir, epsilon lo fijamos y x podemos coger cualquier x. Pero cuidado, vemos que n depende de x y de epsilon. Si nosotros variamos el valor de x, nos variará el valor de n. Y si variamos el valor de epsilon, también nos variará el valor de n. Por lo tanto, el valor de n depende de x y depende de epsilon. Por lo tanto, esto nos asegura que la convergencia es una convergencia puntual. Muy bien. ¿Qué escogeríamos del resultado este? Pues de este resultado escogeríamos la parte entera y le sumaríamos 1 para asegurarnos de que el valor a partir del cual podemos asegurar la convergencia, ¿vale?, es un valor mayor que n. ¿Vale? Determinado valor de n. Ahora bien, si nosotros tomamos un determinado dominio AB en un intervalo cerrado y acotado para estudiar, es decir, que no sea toda la recta real, no considerar toda la recta real, entonces aquí nos pueden cambiar las cosas. Mirad, vamos a establecer un intervalo AB de manera que A sea menor que B. Es lo típico que solemos establecer siempre. Perfecto, entonces nosotros podemos establecer el valor máximo del dominio dándole la letra m, que en este caso concreto, generalmente, el valor máximo va a ser b. Entonces va a ser la letra m. Vamos a llamarle valor máximo. Entonces m establecemos que sea el máximo del conjunto AB. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a establecer un valor epsilon mayor que 0. Vamos a imaginarnos cualquier valor que sea mayor que 0. Y vamos a suponer un n mayúscula, es decir, un entero positivo, a partir del cual ya podemos asegurar que todas las funciones f sub n de x caen por debajo de ese valor de epsilon que hemos establecido. Nosotros podemos asegurar que m mayúscula partido n mayúscula tiene que ser menor que epsilon. Muy bien, de aquí n, despejando n, tiene que ser mayor que m partido por epsilon. Y entonces aquí aseguraríamos el valor de n a partir del cual todas las funciones de la sucesión van cayendo por debajo de epsilon, solamente dependen de epsilon, no depende de x. Y nosotros podemos poner
f sub n de x menos f de x, en valor absoluto, tiene que ser menor que epsilon, porque es la condición de convergencia. Esto implica que f sub n de x menos 0 es igual a nuestra función en valor absoluto, x partido por n. Al 0 lo quitamos, ¿vale? Es lo que hemos establecido antes. Pero sabemos que cualquier valor de x está entre a y b, y también sabemos que b es el valor máximo. Por lo tanto, podemos poner que es menor o igual que m partido por n. A su vez, cualquier valor n sub 0 que esté por encima de n, ¿vale?, también va a ocasionar que m partido n sub 0 sea menor que m partido por n. Y como hemos establecido que es menor que epsilon, podemos poner que es menor que epsilon, ¿vale? Tener en cuenta que el valor este m siempre va a ser el mayor de el intervalo AB, y por lo tanto cualquier x en valor absoluto va a estar dentro de ese intervalo y va a ser menor que m. Muy bien. Entonces esto se va a cumplir para todo n sub 0 mayor que el n, que hemos calculado aquí. Y cualquier valor de n sub 0 mayor que n es el resultado que nos da esto sumándole 1. Entonces, esto indica que la sucesión f sub n de x converge uniformemente a f de x igual a 0 en el intervalo cerrado AB. Si nosotros intentamos calcular la convergencia en toda la recta real, sabemos a qué función converge, que es f de x igual a 0. Pero sabemos que converge puntualmente, pero no sabemos si converge uniformemente. Porque la convergencia uniforme implica la convergencia puntual, pero la convergencia puntual no tiene por qué implicar la convergencia uniforme. Muy bien, espero que se vaya entendiendo. Si nosotros hubiéramos hecho la diferencia de las dos funciones, f sub n de x menos 0, que al final nos da x partido por n, aunque aquí hemos establecido el módulo, lo podemos quitar porque estamos hablando de valores de x positivos, porque estamos del 0 en adelante, no nos interesa lo que queda por debajo del 0, valores negativos, derivamos x partido por n, que es esta función. Si nosotros derivamos esta función con respecto de x, sabemos que n es constante y entonces la derivada es 1 partido por n. Entonces, aquí no podemos igualarlo a 0, porque si nosotros igualamos a 0, no podemos sacar ningún valor de x, pero al ser positiva, la derivada sí que nos dice que la función es creciente desde 0 hasta infinito. Es más, la función es creciente desde menos infinito hasta infinito. Y una función que sea creciente en toda la recta real, desde el principio hasta el final, no puede tener una convergencia uniforme, porque establezcamos el valor de epsilon que establezcamos, siempre habrá en el infinito o en valores muy grandes partes de la función que queden fuera de esa franja epsilon, ¿vale? Por lo tanto, eso nos habla, la derivada, el 1 partido por n, nos habla de que la función es creciente y sin embargo nosotros solamente podemos asegurar la convergencia puntual, no la uniforme. Pero si ya estudiamos en un intervalo concreto, ya podremos establecer si es puntual o si es uniforme. Muy bien. Perfecto. Por lo tanto, la función es creciente en toda la recta real y la convergencia es puntual si hacemos solamente este estudio. No podemos asegurar, insisto, la convergencia uniforme si no hacemos un estudio un poquito más elaborado como el que hemos hecho antes. Muy bien, vamos a ver esto gráficamente. Aquí hemos representado varios valores de la sucesión de funciones f sub n de x es igual a x partido por n. Aquí tenemos para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y así sucesivamente vamos dando valores a n y vamos viendo que la función, las rectas, estas se van acercando cada vez más a 0. De manera que cuando tenemos n igual a 100, ya estamos muy cerca de 0. Y si llegáramos al infinito, nos coincidiría la función con el eje x, es decir, y igual a 0, o f de x igual a 0. Por lo tanto, es evidente que se ve claramente la convergencia de esta función a 0. Muy bien. Mirad, si ahora nosotros nos cogemos un determinado punto x, por ejemplo, x igual a 12, nosotros podemos ver que cuando nosotros hacemos 12 partido por n, 12 partido por n es una sucesión de números. Ya no es una sucesión de funciones, es una sucesión de números. Y esa sucesión de números nos da el primer valor para n igual a 1 aquí, el segundo valor
aquí, el tercer valor aquí, y así sucesivamente nos va dando valores y vemos que la sucesión tiende a 0. Por lo tanto, está clarísimo que tiende al valor 0. Y eso ocurre para todo x. Es decir, si nosotros valoramos en 10, también. Si valoramos en 16, también. Si valoramos en 20, también. Es decir, la sucesión tiende a 0 siempre. Por lo tanto, esto nos asegura la convergencia puntual. Perfecto. Entonces, el límite puntual evidentemente es 0, sea cual sea el x que nosotros tomemos. Bien, vamos a establecer ahora un intervalo, por ejemplo, el intervalo 2, 8. Por poner un ejemplo, hubiéramos podido establecer cualquier otro intervalo finito, en este caso. Y en ese intervalo sabemos que el 2 es el valor mínimo y el 8 es el valor máximo. ¿Vale? Tenemos un valor mínimo y un valor máximo. Perfecto. Al valor máximo, que es el 8, le llamamos m, que es como habíamos quedado antes. Perfecto. Entonces, si nosotros ahora establecemos un épsilon que sea igual a 4, ¿vale? Entonces, a partir de esta franja, es decir, todo lo que caiga por debajo de esta franja, en ese intervalo cerrado, hubiera podido ser el 0 también 8, hemos establecido el 2, 8, por poner 1, insisto. Si os fijáis, todo lo que queda dentro de ese intervalo está dentro de esa franja. Y cuando n tiende a infinito, pues sí que tenderá a 0. En ningún momento se nos va a salir ninguna función fuera del épsilon, ¿vale? Por lo tanto, la convergencia aquí solamente depende de épsilon, no depende del valor x, ¿vale? Siempre y cuando estemos considerando cualquier valor x dentro de ese intervalo. Muy bien, entonces el n, a partir del cual se cumple que todas las funciones, toda la sucesión de funciones queda dentro de épsilon, es m mayúscula partido por épsilon. Es decir, n tiene que ser mayor que 8, que es el valor de m mayúscula, dividido por 4, que es el valor de épsilon que hemos tomado. Es decir, 2. Y nosotros podemos asegurar que a partir de n igual a 2, es decir, a partir de esta función de aquí, como veis, si consideramos este intervalo, a partir de aquí, todas quedan dentro, pero fuera de ese intervalo, cuando x es mayor, ya quedan fuera. ¿Por qué ocurre esto? Porque esta sucesión de funciones es creciente, ¿vale?, en toda la recta real. Muy bien, espero que se haya entendido. Si ahora nosotros, en vez de establecer un épsilon igual a 4, hubiéramos establecido un épsilon igual a 2, considerando el mismo entorno, el 2, 8, el mismo dominio, entonces el n hubiera sido más grande. Nosotros hubiéramos hecho que n tiene que ser mayor que 8, que es el valor del máximo, que ahora está aquí, dividido por 2. ¿Por qué 2? Porque es el épsilon que hemos establecido. Entonces 8 dividido por 2 es 4. Entonces, ¿a partir de cuándo se cumple que todas las funciones caen por dentro del épsilon igual a 2? A partir de n igual a 4. Si nosotros seguimos esta recta, llegamos a 8, x igual a 8, y a partir de ahí ya empiezan a caer todas dentro del intervalo épsilon igual a 2. ¿Vale? Es decir, que realmente el épsilon es el que nos va a decir a partir de qué n caen todas las funciones dentro del intervalo, pero sin embargo no x, aquí no depende de x. A nosotros nos da igual escoger cualquier valor de x, 2, 4, 6, 8, 4,5, 5, el que queramos, que la función siempre quedará dentro de ese épsilon escogido. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a me gusta, suscríbete al canal, escribe en comentarios cualquier duda que te pueda surgir, cualquier error que hayas podido observar también, escríbelo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!